¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la TV Pública Mendocina. ¿Cómo te va, Luz? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Augusto? Un placer reencontrarnos una nueva semana para analizar todo lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Exactamente. De hecho, lo que se ha dado en relación a la formación de gobierno de Italia, a la formación de gobierno de Inglaterra y todo lo que esto deja, ¿no? Exactamente. Además, el cierre del Congreso del Partido Comunista Chino y, obviamente, Xi Jinping, que obtuvo un tercer mandato y un nuevo capítulo en la crisis política de Perú. Exactamente. Además de la propuesta que te traemos todas las semanas en materia cultural y en ambiente. Ahora nos vamos a Italia para analizar todo lo que ha dejado este proceso en el cual Giorgia Meloni juró como la primera ministra del país, además de conseguir el voto de confianza en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero para analizar cuáles son los detalles, qué es lo que viene para Italia, ya tenemos en comunicación vía Zoom a Franco Tirelli, diputado italiano electo este año por el Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior. ¿Cómo le va, Franco? Un placer tenerlo aquí en Enlace Internacional. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo están todos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, anticipaba entonces que Giorgia Meloni ya juró y obtuvo el voto de confianza de ambas cámaras. Pero le pregunto, ¿qué es lo que le espera a Giorgia Meloni como la presidente de justamente el Consejo de Ministros, como ella ha pedido que sea llamada? Bueno, Italia, como en toda Europa, está atravesando una crisis importante por el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, y sobre todo en el aumento que va a haber en las facturas de gas y de luz. Eso es un problema muy grande porque se viene el invierno y bueno, la gente está muy preocupada porque ya están empezando a llegar esas boletas con unos aumentos importantes. Y bueno, la guerra está llevando a que toda Europa y sobre todo Italia tenga inflación. Es un país que tiene mucho débito y eso también eso perjudica a la economía y bueno, un problema social muy grande. Ellos tienen una cantidad de desocupados muy importante y la economía no es floreciente. Si bien hay mucho turismo en Italia, después del COVID la economía se resintió y le espera mucho trabajo. Yo creo que ellos remarcaron sobre todo el tema de los inmigrantes ilegales. Van a cambiar la política que se venía llevando desde hace mucho tiempo acá en Italia. Y lo que sí van a pedir a Europa es sobre todo una colaboración para ver cómo organizan todo el tema de la inmigración ilegal a través de África o a través de la parte asiática de Europa. Creo que eso va a ser lo más importante, pero creo que no va a haber ningún problema ni ninguna modificación respecto a la preocupación que había hace un par de semanas en Argentina con respecto al tema de la ciudadanía o la modificación de la ciudadanía. Bien, perfecto. Eso es un dato importante que usted señala. Y otra de las cuestiones también que estaba, digamos, o que ha generado preocupación, y de hecho la misma Unión Europea ha dicho que va a tener los ojos en cuanto a Italia y cuál es la reacción de Giorgia Meloni en cuanto a la Unión Europea y la relación que tiene, pese a que Giorgia Meloni en su discurso ante la Cámara de Diputados señaló que va a ser un fiel aliado de la OTAN. ¿Qué cree usted, digamos, desde su lectura, que puede llegar a pasar entonces con la relación entre Italia y la Unión Europea? O sea, Giorgia Meloni en el discurso tanto en la Cámara de Diputados en el cual yo estuve presente y ayer en el Senado dejó bien claro cuál es su política y la política de su partido, que es atlantista, europeísta y está con la NATO. O sea que reafirmó y yo creo que Europa va a estar tranquila con el mensaje que ella hizo tanto ayer en el Senado como el martes en la Cámara de Diputados. Dejó bien claro cuáles son sus intenciones y que Europa se puede quedar muy tranquila, que no va a modificar nada en la política exterior que estaba llevando adelante el anterior primer ministro, Mario Draghi en este caso.
Claro, exactamente. Después, bueno, también en el discurso señaló que, ante la Cámara de Diputados señaló que va a pedir a la Unión Europea, de hecho, una colaboración para enfrentar juntos los compromisos en cuanto a esta crisis de la cuestión energética que está viviendo, que usted bien mencionaba hace unos minutos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que podría llegar a pedir Giorgia Meloni en cuanto a la Unión Europea por la crisis energética? Claro, ella, como yo te decía antes, acá en Italia están muy preocupados, sobre todo la gente, con respecto a cuánto van a ser los valores del gas y de la luz en el invierno, ya que acá es un invierno muy crudo, y entonces ahora están buscándole soluciones para que el choque no sea tan grande a la gente, sobre todo a la clase media y clase media baja, le están buscando soluciones para suplantar el gas que obtienen desde Rusia a través sobre todo desde África y de otros lugares del mundo, para poder bajar los costos y que no sea tan chocante los valores nuevos que van a estar llegando a principios de diciembre, y que todo el pueblo está teniendo mucho miedo porque los sueldos siguen siendo lo mismo y los precios tanto del gas como de la factura van a crecer más del doble, y bueno, la economía a cada uno se le va a ir modificando. Entonces, lo que yo entiendo es que ella, a través de la Comunidad Europea, lo que van a plantear son distintas propuestas para ver cómo suplantan el suministro de gas que viene desde Rusia, que desde muchos años es muy grande, y bueno, ahora con este problema de la guerra tienen que usar el ingenio para ver cómo consiguen un gas más barato y no sea tan caro para la gente en el invierno. Claro, exactamente, la dependencia al gas ruso que ha señalado. Bien, y le consulto porque también, bueno, sabemos que Giorgia Meloni en las elecciones obtuvo el 26%, pero se presenta en coalición con Forza Italia y con la Liga. Y de hecho vimos en las últimas semanas bastantes rispideces o tensiones entre Berlusconi y Meloni. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar según su interpretación en cuanto a esta coalición de gobierno? ¿Es probable que continúe estable? ¿De qué depende o no? ¿Cómo ve usted este panorama? O sea, como en toda coalición, cuando están por formar gobierno, siempre y en toda negociación puede haber rispideces. También hay que tener en cuenta que Berlusconi es una persona ya de más de 80 años y que estuvo siempre acostumbrado a que él formara gobierno y no que otra persona de otro partido político dentro de su coalición esté al mando de la formación del gobierno. A lo mejor lo que yo vi y entendí es que a él le costó poder negociar con Giorgia Meloni. Yo creo que ella estuvo bien en su estrategia de plantarse y decir cuáles eran sus condiciones, porque si no iba a ser muy difícil, que la coalición podía seguir estando unida durante estos 5 años. Finalmente su postura obtuvo la victoria, y entonces Berlusconi se tuvo que adecuar a las circunstancias. Como en toda negociación, se llegó a un punto medio, y creo que bueno, que va a funcionar, que la coalición, como siempre estuvo, la coalición de derecha que siempre que estuvo en el gobierno duró 5 años, puede haber rispideces, puede haber algún cambio, pero no creo que haya ningún problema en que continúe unida bastante tiempo y que termine la legislatura dentro de 5 años, en el 2027. Bien, exactamente. Le consulto, porque también en los discursos señaló Meloni que ella va a plantear o promover una reforma del sistema para evitar las crisis políticas, es decir, que cambiaría el actual sistema político por uno semipresidencialista. Le consulto, ¿es viable que esto se lleve a cabo? Y, por otro lado, ¿sería beneficioso para Italia cambiar el sistema político? El tema es que, bueno, ya hace tiempo que se está planteando, ya cuando era primer ministro Renzi, cuando quiso hacer la reforma del 2016, que quería modificar el Parlamento, también planteaba una modificación del sistema parlamentario a un sistema presidencialista. Recordemos que el presidente de la República en Italia es un cargo formal, pero tiene algunas atribuciones menores, pero en realidad no maneja el país como lo hace, por ejemplo, en Argentina el presidente de la República, sino que el que tiene el mando del país, en este caso, el primer ministro. Generalmente en el gobierno parlamentario esa opción se había hecho para tener como un fusible en caso que haya alguna crisis. Se exige la renuncia o se le saca la fiducia al primer ministro y se busca a otra persona para que forme gobierno.
Lo que pasa es que, bueno, llegó un punto Italia de que ha tenido más primer ministro y gobierno que las veces que se han votado, y los últimos 10, 15 años han sido primer ministro personas que ni siquiera fueron votadas porque nunca se podían poner de acuerdo para las mayorías para elegir un primer ministro. Entonces, ellos están en una opción de hacer un sistema semipresidencialista como el francés, para poner una persona que tenga mayor poder y no depender tanto de las mayorías para formar gobierno, y así poder tener un gobierno estable y poder mejorar también sobre todo la economía, que es el mayor problema que tienen ellos en este momento en Italia. Claro, bien. Le hago la última consulta, Franco. Teniendo en cuenta que usted fue electo diputado italiano, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que pretende lograr en este cargo tan importante allí en la Cámara de Diputados de Italia? Bueno, primeramente, como lo dije en la campaña, y bueno, después de la victoria en septiembre, lo vuelvo a repetir, si bien ahora en estos 20 días que estuve acá en el Parlamento, sobre todo fue un inicio, acomodar la situación en el Parlamento, conocerla, cómo funciona. Ya después a mi vuelta en noviembre, la idea es ya tener entrevistas en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el funcionario encargado para el tema de la red consular, porque bueno, nos parece a nosotros como MAIE que es importantísimo buscar una solución inmediata a la problemática que estamos teniendo en la red consular, sobre todo en Argentina, que la falta de empleados lleva a que no se brinden buenos servicios y bueno, que haya muchas quejas de la gente. Así que como ex presidente de un comité y presidente del Intercomité de Argentina, conozco perfectamente por las quejas que me llegan de la gente, de los problemas tanto de los turnos de pasaporte como los turnos de ciudadanía y todos los servicios consulares que presta el consulado. Ver la forma y dialogar con el ministerio para, primero, ver la posibilidad de que se puedan extender los contratos de las personas que se contratan en Argentina, o sea, los externos que se contratan en Argentina, y la otra posibilidad de cuántos empleados se pueden autorizar para que puedan venir de Italia a Argentina, y por último, ver la forma de cómo podemos mejorar, sobre todo la atención, ya que en este momento en los consulados italianos en Argentina, por el tema del COVID, siguen atendiendo en forma virtual, y bueno, nosotros entendemos que ya eso está superado largamente tanto en Argentina y acá también en Italia, y que la idea es plantear de volver a una atención normal, ya que hay muchas quejas de la gente, claro, que no puede ser que la gente cuando quiere va al consulado y quiere tener alguna respuesta sobre algún trámite, lo atiende un guardia en la puerta y una persona que no es un empleado del consulado y que no le puede dar una respuesta exacta, por lo cual lo primero de todo en este momento va a ser buscarle respuesta a la gente con el servicio consular, y después, una vez que empecemos a encontrarle soluciones a esto, empezar a trabajar sobre todo con el tema de la lengua y la cultura italiana, y después, bueno, con la promoción yo como miembro de la Cámara de Comercio Italiana de Rosario como vicepresidente, también trabajar fuertemente con las cámaras de comercio tanto de Italia como del exterior para promover el Made in Italy, que nos parece que es fundamental en este momento tanto para Italia y también para la economía argentina. Tal cual. Franco, le agradecemos muchísimo por este contacto y seguramente lo vamos a volver a molestar a la brevedad para ver cómo continúa el gobierno de Giorgia Meloni. Bueno, muchas gracias. Esperemos que el gobierno de Giorgia Meloni empiece a dar soluciones. A nosotros nos causó bastante alegría que en su mensaje de la Cámara de Diputados mencionara a los italianos exterior. Recordemos que el anterior primer ministro jamás mencionó a los italianos exterior y tampoco se hizo nada para los italianos exterior. Esto nos llevó a que estos últimos años el servicio consular haya tenido muchos problemas, sobre todo en Argentina. Así que nosotros por eso le dimos el voto de confianza tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, esperando de que, bueno, que lo que prometió para los italianos exterior, que es tenernos en cuenta, trabajar con los italianos exterior y trabajar en la promoción de la lengua, sea efectivo y podamos trabajar en conjunto, siendo que nosotros somos el único partido y movimiento en el exterior que defiende los derechos del italiano exterior. Así que para nosotros es muy importante que lo que se dijo en estas dos jornadas, tanto en el Senado como en el Diputado, se empiece a cumplir y nosotros va a tener nuestro apoyo. Si no lo cumplen, obviamente pasaremos a la oposición. Perfecto, clarísimo, Franco. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hablábamos con Franco Tirelli, él fue diputado electo este año por el Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior, que nos daba un panorama sobre la situación en Italia ante la asunción de Giorgia Meloni como primera ministra y también los objetivos que pretende lograr a corto y largo plazo en cuanto justamente su intervención y su rol como diputado. Bien, nosotros ahora nos vamos a China.
para analizar justamente el proceso que lleva a que Xi Jinping esté por lo menos 5 años más en el gobierno de China y él como presidente del Partido Comunista. Exactamente, esto se debe al cierre del Congreso del Partido Comunista Chino, que nosotros lo analizábamos la semana pasada, recuerden, con Ana Vanessa Cárdenas. Bueno, como bien señalabas vos, Augusto, Xi Jinping logra el tercer mandato, por lo menos con 5 años, pero no se sabe cuál va a ser el límite, porque de hecho el límite que estaba establecido de 2 años, o sea, de 2 mandatos consecutivos, se eliminó en 2018. Exacto, se ve modificado y es acá donde, de hecho, a nivel global se empieza a analizar cuál va a ser el nuevo rol, cuáles van a ser las alianzas estratégicas en un contexto donde en el día a día, si bien con una posición bastante diplomática, hoy por hoy China sigue potenciando sus vínculos con Vladimir Putin y sigue avanzando con un proyecto que es nada más ni nada menos que la Ruta de la Seda, lo cual lo lleva a hilvanar, podríamos decir, al globo terráqueo con propuestas comerciales que están por encima de la discusión político-partidaria o las perspectivas ideológicas. Exactamente. Y a tener en cuenta con respecto a algunas cuestiones que dejó el Congreso del Partido Comunista Chino, es que no solamente Xi Jinping logra afianzarse como uno de los líderes más influyentes en la historia de China después de Mao Zedong, sino que además se rodeó en lo que es la cúpula, ¿sí?, el comité permanente y tanto el buró político, de aliados, porque en cierta forma sacó a las facciones que son más disidentes, puntualmente con el hecho de que se retirara del Congreso al expresidente Hu Jintao, que de hecho esto generó mucha polémica porque se hablaba de esta una purga política. Es la visión sobre todo que se dio desde varios medios de Occidente tratando de hacer eje justamente sobre esta disrupción que se dio y que se planteó. Pero también tener en cuenta justamente cuál va a ser el rol inmediato con los países vecinos por parte de China, si se van a intensificar los nexos, si va a haber una presencia un poco más concreta en países que tienen conflictos como lo es Afganistán, además de un histórico vínculo y una relación para nada fácil con lo que es la India. Exactamente, y hay que ver qué es lo que pasa con Taiwán, ¿sí? Recordemos que en el discurso de apertura de este Congreso, Xi Jinping dijo que no van a renunciar, o sea, no van a renunciar a la utilización de la fuerza para la reincorporación de la isla al territorio y que es su objetivo, que van a lograr que Taiwán vuelva, digamos, a lo que a ser una sola China. Esto, digamos, genera mucha repercusión, inclusive desde Estados Unidos, que recordemos que desde 1979, si bien reconoce una sola China, brinda lo que es armamento a Taiwán, a la isla. Y recordemos la visita de Nancy Pelosi. Tal cual, de hecho, en ese contexto fue en la visita de Nancy Pelosi donde se potenciaron las diferencias, donde se empezaron a dar movimientos y tareas militares mucho más concretas por parte de China y donde también creció el miedo en Taiwán, donde la realidad también es que existe una fuerza muy concreta, política activa, que busca volver a anexarse a China, a diferencia de la posición del oficialismo, que lo que busca es proyectar la independencia de un país que de hecho se formó mediante las diferencias internas de la propia China hace más de 60 años. En 1949, exactamente después de la guerra, que los nacionalistas se van a la isla de Taiwán. La cuestión es que por ahí Estados Unidos, y principalmente esta semana veíamos a Antony Blinken, que señalaba que ha utilizado China esta excusa, digamos, de la visita, ha utilizado como excusa la visita de Nancy Pelosi para adelantar los planes de la reincorporación y de la invasión en la isla de Taiwán. Así que va a ser uno de los grandes temas para evaluar qué es lo que pasa y el futuro de Xi Jinping, ¿no? Exacto, sobre todo en este marco, en un marco donde Xi Jinping tiene un nexo muy concreto y muy real con distintos actores. Veamos en materia comercial lo que ha representado el crecimiento de una China que para el año 2000 no empezaba recién a integrar la Organización Mundial del Comercio y hoy se proyecta como un gigante económico, además de ser uno de los principales socios de muchos países latinoamericanos. Claro, ha tenido realmente con el mandato de Xi Jinping un crecimiento exponencial en los últimos años. Así que vamos a estar atentos a ver qué es lo que ocurre y hacia dónde se dirige el futuro de China. Recordemos que en marzo del año que viene se realiza la asamblea anual de la legislatura y allí se decide si Xi Jinping continúa o no siendo el presidente de China y se van a determinar también las autoridades, el primer ministro. Tal cual, tal cual. Bueno, todo está por verse en ese sentido, así que lo vamos a seguir analizando. Exactamente, pero ahora nos vamos a Perú, porque hay un nuevo capítulo, podríamos llegar a decir, de esta crisis política que no empezó solamente con
la asunción al poder de Pedro Castillo en julio del año pasado, sino que viene en los últimos años atravesando una situación bastante compleja. Pero si nos enfocamos en lo que ha sido el gobierno de Pedro Castillo, básicamente ha atravesado dos intentos de mociones de vacancia. La primera no prosperó porque no obtuvo los 52 votos necesarios para ser debatido en el plenario. La segunda sí, obtuvo 76, pero no prosperó la destitución. Y ahora se está trabajando en la legislatura un tercer intento de moción de vacancia. Algunos hablan de que lo que lo ha sostenido últimamente es un potencial acuerdo con el fujimorismo, situación muy criticada por los actores, por los socios políticos que lo llevaron a la presidencia, pero también tener en cuenta que se encuentra luego de un proceso electoral de elecciones intermedias, el cual lo ha dejado bastante deteriorado y con un referente opositor en Lima que también se entiende que estaría tratando de empezar a buscar posicionarse para llegar a la presidencia del Perú. Sí, tiene varios frentes en contra. Recordemos que tiene 6 investigaciones penales y ahora una 7ª presentada por la Fiscal General de la Nación, Patricia Benavides, en donde se lo acusa de ser la cabeza de una organización criminal que utilizaba distintas obras públicas o, digamos, otorgar los pliegos de distintas obras públicas para obtener ganancias ilícitas. Además, algo importante también para destacar de lo que vos señalabas, no solamente los vínculos que puede tener Pedro Castillo con el fujimorismo, sino de que los congresistas tampoco tienen, digamos, su carpeta limpia, podríamos llegar a decir, y por eso también planteaban de que no prosperaría un proceso de destitución, porque el proceso de destitución llevaría a nuevas elecciones. Exacto, siempre existe esta especulación en un sistema que es semi-parlamentario, en el sentido de que es unicameral también, tiene 130 miembros, y que los legisladores tienen un peso muy importante, gravitan en forma muy concreta, y históricamente también ha sido un tema la corrupción, donde de hecho en el anterior gabinete 67 de 130 tenían causas por corrupción. Exactamente. Bueno, ahora vamos a ver y vamos a continuar, por supuesto, siguiendo lo que pasa. Por lo pronto, Pedro Castillo solicitó a la OEA la activación de la Carta Democrática. La OEA aceptó y va a mandar una misión para evaluar la situación allí en el país, que se espera que sea a fines de noviembre, así que vamos a estar atentos, por supuesto. Exacto, vamos a ver cómo evoluciona y sobre todo también cómo hace un Pedro del Castillo que se encuentra bastante deteriorado en relación a su poder, dado que se ha quedado sin socios políticos y que la capacidad para negociar también se está viendo cada vez más limitada. Exactamente. Bien, antes de cerrar, anticipamos que, digamos, esta semana Buenos Aires ha sido sede de 2 cumbres muy importantes. En primer lugar, la cumbre de los ministros de Relaciones Exteriores de todos los países miembros de la CELAC y además de la reunión de estos con la Unión Europea. Exacto, estuvieron presentes en la Argentina, de hecho están los embajadores, tuvieron un encuentro también la semana pasada con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde de hecho se está tratando de también trabajar la posibilidad de relanzar el acuerdo con la comunidad europea, Mercosur, Comunidad Europea. Unión Europea, exactamente. Así que vamos a estar atentos y seguramente lo vamos a estar dialogando y charlando y analizando. Ahora nos vamos a un breve corte, pero quédense que en el próximo bloque se viene una entrevista muy interesante. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos con Enlace Internacional y como te habíamos anticipado, queremos analizar en profundidad todo este proceso político que se ha dado en Inglaterra con sus características y las particularidades de un sistema parlamentario. Exactamente, y para lo cual ya tenemos en comunicación vía Zoom a un entrevistado de lujo. Tenemos en comunicación a Guillermo Meickin. Él es doctorado en la Universidad de Cambridge, autor de Las crisis políticas argentinas y estructura institucional y patrones de comportamiento, especialista en política británica, Malvinas y política argentina. ¿Cómo le va, Guillermo? Un gusto poder tenerlo aquí en Enlace Internacional.
Gracias a ustedes, es un honor estar con ustedes. Gracias. Bien, anticipaba mi compañero Augusto que la situación es bastante compleja. De hecho, nosotros venimos charlándolo en las últimas semanas y la semana pasada comentábamos de la renuncia de Liz Truss del cargo de primera ministra y esta semana se conoció que Rishi Sunak es el nuevo primer ministro. ¿Qué nos puede comentar? ¿Qué es lo que está pasando en Reino Unido? Bueno, después de un periodo de inaudita confusión que bajó el rating, digamos, internacional desde el punto de vista fiscal y financiero del Reino Unido, la asunción de Rishi Sunak esta semana marcó un cambio. Se han calmado los mercados, han vuelto las tasas de interés al nivel anterior al anuncio de Truss y se planea una serie de cambios en lo económico, pero sobre todo, como es característica del sistema parlamentario, a pesar de los cambios de gobierno, de primer ministro, se sigue con el programa. Es decir, cuando se vota a un nuevo parlamento, el partido propone un manifiesto, cada partido lo hace. Entonces se entiende que una vez que gana un partido, está aprobado el manifiesto. Entonces eso le da, como no hay división de los poderes en el Reino Unido, eso le da una enorme autoridad y una facilidad muy distinta a la de los sistemas presidenciales con división de los poderes, claro, de aprobar legislación. Es como más o menos, según un autor, el 84% de lo que se propone es implementado en forma legislativa. Bien. Si bien hoy por hoy se encuentra con una mayoría amplia a nivel parlamentario el sector conservador, ¿cómo entendés que está el contexto, el marco político-social en relación a los reclamos que se han planteado desde la oposición para convocar, para hacer un adelantamiento de elecciones? Bueno, la Constitución británica no es cierto que no esté escrita, está escrita pero está desparramada, no está codificada, eso es lo que ocurre. Pero hay una disposición constitucional que no existe. No es obligatorio llamar elecciones cuando el primer ministro no lo quiere hacer, porque entiende que no le conviene, como es en este caso. Entonces no llama a elecciones e insiste en que va a cumplir con su manifiesto. El partido se encolumna detrás de esto, después de muchas divisiones en todo este periodo desde la caída de Johnson, pero en realidad todo viene con la inestabilidad viene con Brexit. Entonces están ahora aquietados porque entienden que ya no pueden tirar más de la floja. Tienen que llamar a elecciones porque el Parlamento tiene un límite antes de enero del 24. Así que no les queda mucho tiempo. Los partidos de la oposición, por supuesto, cumplen con el ritual de pedir que se llame a elecciones, pero salvo que la situación de los mercados, que por ahora no es lo que está ocurriendo, se desbarranque, lo que va a ocurrir es que va a poder cumplir con la tentativa de implementar el mandato. Bien. Guillermo, teniendo en cuenta que Rishi Sunak se presentó en las anteriores, digamos, elecciones del Partido Conservador después de la renuncia de Boris Johnson y que ganó Liz Truss, ¿cree que en esta ocasión Rishi Sunak es la figura para lograr la unificación en el Partido Conservador que se ha mostrado tan dividido en estos últimos tiempos? Parecería que sí, porque salió segundo, obtuvo un alto margen más de lo que se esperaba, goza de la aprobación de la mayoría de los parlamentarios, lo cual, conservadores, ¿no es cierto? Claro. Lo cual es una buena apoyatura, digamos. Truss obtuvo la victoria con el apoyo de la membresía. Pero la membresía no está todo el tiempo en el Parlamento discutiendo lo que va a ocurrir. Entonces, y visto los errores que admitió Sunak públicamente cuando
una vez que el rey le encomendó la formación de un gobierno y tuvo una larga audiencia con el rey, mucho más larga de lo que se esperaba, dijo que no solo iba a cumplir su mandato, sino que iba a enmendar los errores que había cometido Truss. Al mismo tiempo fue muy político porque dijo que sus objetivos eran los correctos, si bien la forma de llegar a ellos no era la forma que era adecuada. Bien, en relación a lo que han sido los primeros pasos de gestión y las primeras designaciones, dejó bastante polémica la convocatoria como ministra del Interior de Braverman. ¿Cuál es tu opinión en relación a esta designación y a esta puesta de confianza? Bueno, que me guste o no me guste es harina de otro costal. Es táctica, digamos, observable y probablemente una buena táctica por parte de un gobernante y cuando forma gobierno, convocar a un amplio espectro de aquellos que integran su partido. El partido está dividido. Hay que tener en cuenta que Churchill, por ejemplo, una vuelta se le aparece un jovencito que había entrado en el Parlamento. Entonces Churchill lo lleva en la cámara y el jovencito le dice, enfrente están nuestros enemigos. No, le dijo Churchill, están atrás. Adelante están los adversarios nomás. Claro. Interesante la anécdota que cuenta Guillermo. Bien, hablando un poco del gabinete, mencionaba Augusto la continuidad, porque en realidad había renunciado Suella Braverman, posteriormente, bueno, ahora fue ratificada, y también quien fue ratificado como ministro fue Jeremy Hunt como ministro de Finanzas. ¿Qué opina con respecto justamente a esta situación? ¿Será Jeremy Hunt el que logre brindar un plan económico fiscal a corto plazo que logre tener, digamos, la confianza de los mercados? Todas las apariencias lo indican y además, para reforzar todo esto, no solo los mercados se han recuperado, han perdido el pavor que tenían, habían dejado de comprar bonos y demás. Resulta que Hunt, de acuerdo por supuesto con el primer ministro, postergó la fecha de la presentación formal del presupuesto y el nuevo ajuste de gastos. Sí. y de impuestos. Y será en noviembre, como está previsto. Entonces, y eso cayó perfecto. Es decir, mientras que con Truss y con Kwarteng se disparó todo, con Hunt, que goza de la confianza de los mercados, todo va bien. Bien. En relación al contexto en el que se encuentra hoy el país en cuanto a lo que es la inflación, producto de la alza en precios de alimentos, de los valores de la energía, hoy por hoy el gobierno de Sunak se ve limitado o se ve ante algún impedimento por las decisiones de Putin en relación a los valores de la energía. Bueno, la compra de energía por parte de Gran Bretaña de Rusia era muy baja, es alrededor del 7%. Pero lo que sí ha influido Putin es en el costo total, en el precio total, la cotización del gas en todo el mundo. Entonces, como Gran Bretaña, en un acto de desaprensión muy notorio, no tiene un mecanismo de reservas de gas. Ni en Inglaterra ni en el extranjero. Entonces se ve constantemente obligada a comprar y por supuesto lo compra en la cotización que existe, y la cotización ha aumentado como consecuencia de la guerra que de alguna forma provocó Occidente con la expansión de la OTAN de Putin. Porque Putin advirtió muchas veces que era intolerable la pretensión de expandir la NATO que Occidente prometió y después no cumplió. Bien.
Guillermo, otro de los frentes que va a tener que enfrentar Rishi Sunak es en cuanto a la situación, por un lado de Escocia y por el otro lado de Irlanda del Norte. Pero me enfoco por ahí primero en la parte de Escocia. ¿Cómo cree usted que, digamos, con qué situación se va a encontrar teniendo en cuenta que Escocia tiene previsto realizar un plebiscito el año que viene? De hecho, esta decisión está ante la Corte Suprema. ¿Con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con que la primer ministro de Escocia va a hacer todo lo posible por llamar a este plebiscito y seguramente ahora por primera vez está preparando las cosas, preparando la formación de un banco central, la formación de una nueva moneda, arreglos respecto a aduanas y demás. Entonces, porque antes querían la independencia, pero no hacían lo que es necesario. Es decir, es inconcebible la independencia sin un banco central y un mecanismo impositivo. Entonces, ahora están procediendo en ese sentido. Irlanda, hace 4 años que pese al Tratado de Paz, no logra formar gobierno unificado, sobre todo por la obcecación de parte de los unionistas, porque son protestantes, a integrar la fórmula porque requieren un arreglo respecto a el comercio con la Unión Europea. Entonces, en estas horas, probablemente mañana, el ministro encargado de Irlanda del Norte va a llamar nuevamente a elecciones. El problema que le cae cuadrado a los unionistas protestantes es que ahora el Sinn Féin, es decir, el Partido Nacionalista Irlandés, tiene mayoría. Entonces, si bien integraron en el pasado gobiernos conjuntos, ahora se han puesto muy pesados y no quieren hacer. Bien, ¿esto puede llegar a decantar en otro tipo de acciones? ¿Puede llegar a existir alguna intención por parte de la República de Irlanda de acompañar este proceso? ¿O hoy o en este momento lo observa la República de Irlanda esperando que avance este proceso que se está dando? Se observa que son cautos, pero están muy interesados. Por otra parte, todo el mundo entiende, dada la tendencia demográfica, que es muy probable que Irlanda del Norte sea absorbida, lo cual requiere un consenso explícito, es decir, están comprometidos a ese consenso. Entonces, el estatus de Irlanda del Norte, dependiendo del Reino Unido, desaparecería. Por eso digo que en este momento es el reino cada vez más desunido de lo que fuere Gran Bretaña, porque la desmembración es muy factible. Bien. Y le consulto, Guillermo, teniendo en cuenta el 8 de septiembre la muerte de la reina Isabel II y la asunción de Carlos III justamente en el trono, ¿qué es lo que puede decirnos de los primeros días del reinado de Carlos III, teniendo en cuenta que para él también es, calculo yo, uno de los objetivos mantener unido al Reino Unido? Sí, yo calculo que ese tema ha sido tocado más que intensamente en el transcurso de los inéditos 40 minutos de audiencia que le concedió Carlos a Sunak cuando le encomendó formar gobierno. Carlos está entrañablemente unido, como estaba la madre y por supuesto todos los Hanoverantes, a Escocia. Entonces, ese tema es muy importante. Carlos es una persona muy distinta a la reina. Por supuesto, sigue los preceptos constitucionales de apoyar, aconsejar e influir, de advertir. Es decir, la fórmula gubernamental y constitucional británica es el soberano y el parlamento. Se cogobiernan.
lo que dice el soberano nunca contradice la voluntad popular y lo que dice el gobierno electo, pero advierte y aconseja. Entonces, de esa forma se funciona en forma conjunta. Y ya ha sido muy claro, por ejemplo, cuando Truss apareció por tercera vez en su corto periodo en el cargo para una de las audiencias que siempre son secretas, Carlos dijo: uy, usted otra vez acá, qué lío. Guillermo. Entonces quedó clarísimo que le quedaba cuadrado, que le caía cuadrado lo que estaba haciendo Truss. Bien. Para cerrar, Guillermo, no quería dejar de preguntarte cuáles son para vos los principales desafíos con los que se encuentra Sunak. Bueno, tiene que resolver el problema principal que ha dejado el Brexit, que está inconcluso. Es decir, no se han concluido los tratados comerciales, que son un tema muy peliagudo, porque es muy técnico, y entonces tiene que llegar a un arreglo con lo que después de todo es el lugar donde más se vende y más se compra en Gran Bretaña, es la Unión Europea. Una confrontación constante, con fricción y con demasiados problemas burocráticos, es muy inconveniente para las empresas y las exportaciones. Y esto ha llevado a una caída del Producto Bruto, caída de las exportaciones, y es parte de la causa de la inestabilidad política británica reciente y de la caída en la productividad y las exportaciones y el crecimiento. Entonces, ese es el problema en conjunto que debe afrontar. Por supuesto, tiene que afrontarlo sin espantar a los mercados, que es lo que hizo Truss. Bien. Guillermo, te agradecemos muchísimo el contacto. Vamos a ver. Muchísimas gracias, Guillermo. Hablábamos con Guillermo Meickin, doctorado en la Universidad de Cambridge, autor de Las crisis políticas argentinas, estructura institucional y patrones de comportamiento, especialista en política británica, Malvinas y política argentina. Realmente clarísimo el panorama sobre la situación en Reino Unido después de la salida de Liz Truss y la posterior asunción de Rishi Sunak. Tal cual, además nos brindaba la posibilidad de interpretar la coyuntura en relación a lo que es esta nueva formación de gobierno y a los problemas que se venían arrastrando, como es la situación de Escocia, la situación de Irlanda, además de una creciente inflación producto del aumento de alimentos y de energía. Exacto, a partir de ahora, bueno, vamos a ver qué es lo que se presenta el 17 de noviembre, el plan a medio corto, el plan fiscal, y por supuesto, a partir de ahora empezar a evaluar cómo saca adelante al país en este contexto tan complejo. Varios desafíos los que tiene por delante este joven de 42 años que va a tratar de reordenar lo que es el gobierno, de unificar un partido que está dividido entre personas que avalaron el Brexit y los que no. Además de todos los desafíos que se plantean en un contexto donde Inglaterra tiene una posición muy marcada ante la guerra entre Ucrania y Rusia. Exactamente. Y te agrego a lo que vos decías de un joven de 42 años, de hecho el primer ministro más joven en los últimos 200 años y además el primero que pertenece a una minoría étnica, justamente por la descendencia de indios. Así que, bueno, la verdad que es todo un desafío para Rishi Sunak. Totalmente. Bien, nosotros nos tenemos que ir a un breve corte, pero ya volvemos con justamente el segmento de cultura y ambiente muy interesante. Quédate ahí. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Último bloque de Enlace Internacional y como todas las semanas te traemos la propuesta en ambiente y la propuesta en cultura. En relación a lo que es ambiente, te queríamos comentar justamente sobre el rol de una ONG que habla de los 100 latinoamericanos más destacados en materia ambiental. Exactamente, son los 100 latinoamericanos comprometidos con el medio ambiente y de hecho en ese listado podemos ver al Papa Francisco, al presidente Gabriel Boric. Realmente es muy interesante en cuanto a estas personas que son premiadas por comprometerse en el cuidado
logrado y realmente generar un impacto. Así que vean la página de Sachamama, que ahí van a ver todas las personas destacadas. Exacto, pero ahora tenemos una propuesta en materia cultural interesantísima. Interesantísima. Y yo la verdad que estoy contenta porque ya lo tenemos en el piso. A mí me hace muy bien cuando él viene aquí y seguramente a vos también. Y estamos hablando de Adrián Biasiori. ¿Cómo estás, Adrián? Hola Luz, ¿cómo estás? Hola Augusto. ¿Cómo estás? Un placer tenerte nuevamente. Contento, para mí re contento. Gracias. Adrián, bueno, nos trae siempre las columnas de cine y en este caso relacionando la situación que hablábamos con Guillermo Making sobre el contexto del Reino Unido, esta crisis política y económica que está atravesando, nos traes dos propuestas muy interesantes. Dos películas, sí. Mira, hay una tradición muy interesante dentro de lo que es el cine británico de retratar esas clases sociales más desfavorecidas, digamos. Hay una tradición sobre el tratamiento de lo social en general, de distintas maneras. Pero vamos a abordar el cine de un director en particular, que es Ken Loach, ¿sí? Que es un director británico que ya tiene 86 años y una vasta producción de películas, que se ha mantenido en una tónica en cuanto a hablar sobre lo social muy particular, ¿sí? Claro. A veces ha sido muy criticado, otras veces ha sido muy galardonado. De hecho, ha ganado 2 premios. Es uno de los pocos directores en el mundo que han ganado 2 premios, 2 palmas de oro. Ha ganado muchos premios y ha ganado 2 palmas de oro. Wow. Que justamente vamos a hablar de una de sus películas que ha ganado, ganó la última palma de oro en el 2016. Pero su cine es un cine que retrata, digamos, las penurias o las angustias de las clases sociales trabajadoras o más desfavorecidas de Gran Bretaña, ¿sí? Un cine que, como te digo, es un cine que está en Gran Bretaña, pero muy particularmente él lo aborda, digamos, muy explícitamente al tema. Claro, ¿sí? Una denuncia. Hace una denuncia social. Uno se enamora un poco de los personajes, ¿no? Los personajes son tangibles, son reales, y a partir de esa empatía que uno tiene con ese personaje empieza a entender todo ese correlato y toda esa circunstancia de esa historia por un sistema que de alguna manera lo dejó afuera. Claro, ¿sí? y qué importante lo que señalas vos, porque ahora este contexto tan crítico en el Reino Unido, en donde vemos desempleo, en donde vemos las crisis en los mercados, que traer a colación, digamos, una película que refleja los problemas de la situación y de la población más vulnerable. Sí, porque todas estas crisis siempre dejan gente, digamos, caída del sistema, fuera del sistema. De hecho, estamos viendo ahora imágenes de la última película con la que ganó el Oscar en 2016. Él ganó 2 Oscars por esta película que es Yo, Daniel Blake, y con la anterior que se llama El viento que agita la cebada, ¿sí? En el 2006. Con esta última es básicamente la historia de un hombre viudo de 59 años que empieza a tener una dolencia de salud y tiene que acudir al sistema de salud público, ¿sí? Para una ayuda. Y ahí se queda entrampado en un tema burocrático, ¿sí? Ariel, ¿y dónde las podemos encontrar esta? Mira, esta particularmente, vamos a tener una propuesta de 2 películas, ¿no? Sí. Esta particularmente no está más disponible en Movie, por eso la mencionaba. A ver, siempre tratamos de que las películas las puedan ver en alguna plataforma, digamos, oficial. Claro. Si ustedes ponen la palabra mágica online, la van a encontrar, está para verla online. Pero, digamos, se las queríamos mencionar en general. Por la importancia que tiene. Y sí proponerles la próxima, que es la última película de él, que sí está en Movie, que bueno, ya vamos a ver el tráiler enseguida. Exacto. Pero bueno, es interesante esta peli, sobre todo por la historia de él, por esta cuestión de quedarse fuera del sistema y por los vínculos de solidaridad que empieza a generar él con otras personas. Claro. Se empieza a relacionar con una chica que conoce en el mismo sistema, este mismo sistema bastante perverso, y hay una situación de colaboración, de acompañamiento, que pone, digamos, la otra cara al sistema duro, rígido, que a veces excluye a determinadas personas. Sí, por ahí es importante destacar de lo que es el tráiler cuando señala que él es un carpintero que no puede trabajar por recomendación de la salud y le dicen que tiene que conectarse a una computadora, cuando en su vida trabaja y nunca había usado una computadora. Claro, bueno, esa es una de las escenas y una de las partes de la secuencia más interesante. Por ejemplo, tiene que hacer un trámite online.
Nunca lo había hecho. Acude a un conocido, que el conocido también es un personaje, otro caído del sistema por otra situación, por una situación de inmigración. Bueno, entonces se van dando estas situaciones de colaboración que obviamente suceden en la vida real, que hacen que por ahí las personas puedan sortear lo mejor posible estos agujeros del sistema, que acá están muy bien descritos en la película. Las películas de él son explícitas, ¿sí? Él no trabaja tanto la metáfora, él trabaja lo explícito, pero sí en una narración que es dinámica, que es divertida y que a veces le pone algunos toques de humor interesantes, ¿sí? ¿Orientada para todo el público? Sí, es para todo el público. Esta película que acabamos de ver el tráiler es la última con la que ganó la Palma de Oro. Y luego, bueno, vamos a hablar sobre la segunda. Siempre son apta para todo público. Sobre la segunda, sí. Que es... En español se llama Lazos de Familia, se llamó Lazos de Familia. Es del 2019 la película, ¿sí? ¿Veamos el tráiler? Dale, veamos el tráiler. You name it, I've done it. Concreting, plumbing. Is that you too? I've done it all. There's always someone on your back, isn't there? Come on, we've got time to make up, let's go. I'd rather work on my own now and be my own boss. Let's just get a few things straight at the start, though, shall we? Wake up. Dad will go mental if you miss school again. No, if you don't move, then you're going to get a ticket. Oh, Rosie. You're feeling a laugh. You don't work for us, you work with us. 0 hour contract to get paid for the visits. Let's go. Beat it. Ah, yes. They track every parcel, don't they? Even if you put one in the garden shed, they know where it lands. I know. There's a dog down there with massive teeth. I think it stuck a chunk out of my ass. This decides who lives and who dies. You said it's for Mr. Campbell. Robert, not. They don't get paid till they get delivered. Have you been on the train tracks and the roofs? Otherwise, you're just going to end up like... Well, thank you. I never thought it'd be this difficult. This is another £100 fine and a sanction. It's my night with my family. It's a no, I'm not doing it. And I'm telling you now, nobody messes with my family. Thanks for the great day. Master of your own destiny, Ricky. You up for that? Yeah. Vindaloo. Gotta be hard to take this stuff, do you know what I mean? So, all right then. Luckily now. Me emociona ya solamente de ver el tráiler, te digo, Adri. Bueno, viste, como te decía, Lazos de Familia. El nombre en inglés es Sorry We Missed You, que sería lo siento, te extrañamos, ¿no? Lo siento, Sí, lo siento, Sorry We Missed You podía ser lo siento te extrañamos o lo siento que te perdimos. Claro, bueno, algo así. Pero ¿sabes cuál es la idea? Porque, bueno, es justamente la historia de un trabajador, de una persona que se queda sin trabajo y acepta un trabajo en estas apps de reparto, en donde él tiene que poner su infraestructura, se compra a crédito una camioneta y empieza a trabajar como socio, supuestamente, en estas empresas que te dicen que vos sos socio, que no sos trabajador. Y estos avatares que empieza a vivir, ¿sí? Trabajando todo el día y una autoexplotación, ¿no? Claro. Él aborda en esta película la realidad de estos nuevos trabajos precarizantes, ¿sí? Que son los de las apps, ¿no? En este caso de un reparto. Y se llama Sorry We Missed You porque es la primera frase que le dejan a las personas cuando le van a entregar un paquete y no está. ¿No? Perdón, disculpa, que no te encontramos. No te encontramos. Pero de alguna manera es una analogía, en el inglés, ¿no? en la versión inglesa, es una analogía a lo que le pasa a los miembros de esta familia, ¿no? De que nunca están juntos, nunca pueden estar juntos porque siempre los padres están trabajando, ¿no? Claro. Entonces, esa deformación, esa degradación que se genera a nivel del núcleo familiar por esta situación de los padres trabajando todo el día, de esta precarización, bueno, está perfectamente acá representado en esta película. Claro. Así que bueno, es una película súper interesante para verla, la pueden encontrar en Movie, recuerden que es una plataforma de cine, no de series, de cine, que solamente van a encontrar un cine muy interesante que quizás no es el que están más acostumbrados, ¿sí? Es barata, así que pueden empezar a suscribirse. Adrián, te agradecemos muchísimo una vez más. Luz, ¿el outfit de hoy?
El outfit me encanta, como siempre, todo lo que me da el atelier, por supuesto, un vestido de lino 100% natural. Y todas las semanas me acompaña con realmente unos looks hermosos. Recuerden que el atelier tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabaja moda responsable y sustentable. Así que vayan a San Lorenzo 576, Ciudad de Mendoza, que las van a estar esperando. Te agradecemos que nos estés viendo en Canal Sama San Juan, Construir TV para toda la Argentina y en casa, Canal Acequia. Hasta la semana que viene. Chau, chau.